Nos dijeron que la corona esconde secretos, pero nadie imaginó esto. Algunas fotografías captan la belleza, otras capturan la verdad, y luego están esas raras imágenes prohibidas tan condenatorias, tan desprotegidas, que nunca deben ver la luz del día. Este pertenecía a la última categoría. Durante 3 largos años, permaneció encerrado en un archivo sellado de palacio oculto, bajo estrictas órdenes, protegido por el silencio y el miedo. Solo un puñado de personas sabía siquiera que existía. Y el hombre que pulsó el disparador aquel día, Marcus Whitmore, fotógrafo real durante más de 3 décadas, llevaba el peso de aquella imagen como una piedra clavada permanentemente en su corazón. Lo que su lente captó no fue la pulida gracia de la reina Camilla, la imagen cuidadosamente esculpida que el palacio había luchado por proyectar. Era cruda. Estaba desprotegida. Era condenatoria. Durante años, Marcus guardó silencio atado por la lealtad, perseguido por el deber. Pero el tiempo erosiona el silencio y la conciencia exige la verdad. Ahora la fotografía que una vez juró proteger está a punto de liberarse. Y cuando lo haga, podría destrozar en un instante la fachada cuidadosamente construida de Camilla. Quédate con nosotros, porque una vez que veas lo que el palacio intentó enterrar, nunca volverás a mirar a la reina consorte de la misma manera. Marcus Whitmore no era un fotógrafo más. Era el fotógrafo, el ojo de confianza de la corona durante más de 30 años. Había asistido a los grandes momentos de la historia, banquetes de Estado, que brillaban bajo arañas de cristal, ceremonias solemnes, que llevaban el peso de siglos, tranquilas recepciones en jardines, donde las risas parecían más suaves que la brisa. Su trabajo no era solo cuestión de habilidad, sino también de confianza. El palacio siempre supo que era un hombre capaz de guardar sus secretos. También sabían que era un hombre que valoraba la verdad. A lo largo de los años, Marcus había visto lo que pocos verían jamás. Había captado las sutiles y tácitas sonrisas que intercambiaban Guillermo y Catalina cuando creían que nadie les miraba. Había visto el destello de orgullo en los ojos de la difunta reina cuando estrechaba la mano de un escolar. También había visto las fracturas, las palabras tensas, los ceños fruncidos, los silencios gélidos, momentos de discordia que nunca llegaron a la opinión pública. Toda su carrera había sido un acto de equilibrio, la lealtad a la corona sopesada frente al hambre de autenticidad de un artista. Pero un día ese equilibrio se derrumbó. Ocurrió durante lo que debería haber sido un encargo rutinario, la sesión de retrato oficial de la reina Camilla como consorte recién coronada. La sala estaba bañada por una luz profesional. Los ayudantes se movían con rapidez y eficacia, y Marcus trabajaba con su habitual calma y precisión. Pero entonces, en un momento fugaz entre una pose y otra, la atmósfera cambió. Catalina, princesa de Gales, había entrado en la sala. Asintió cortésmente, casi con demasiada mesura, antes de deslizarse hacia la salida. Y en esa fracción de segundo, la lente de Marcus captó algo que nadie debía ver. Lo que Marcus vio a continuación le congeló en su sitio. Camilla, creyéndose desapercibida, imitó los recientes problemas de salud de Catalina con movimientos exagerados y expresión burlona. Los asistentes ahogaron sonrisas incómodas, inseguros de cómo reaccionar. La crueldad del gesto era tan sorprendente, tan fuera de lugar en el regio entorno, que el instinto de fotógrafo de Marcus se apoderó de él. Sin pensarlo, apretó el disparador. Cuando vio la imagen más tarde, se le hizo un nudo en el estómago. No fue solo un mal momento, o un ángulo poco favorecedor. Era un atisbo de carácter, uno que chocaba violentamente con la imagen cálida y benevolente que se presentaba cuidadosamente al público. Marcus sabía que la fotografía nunca pasaría por el estricto proceso de aprobación de Palacio, y tenía razón. Cuando terminó la sesión y se revisaron las imágenes, los funcionarios de Palacio marcaron inmediatamente el marco y ordenaron destruirlo. Esa noche Marcus no pudo dormir. Durante 30 años había mantenido la regla tácita de la monarquía proteger la imagen a toda costa. Pero esto era diferente. Esto no fue un desliz inofensivo o una irritación privada. Era una crueldad calculada, y no podía decidir si su deber era para con la corona o para con la verdad. Durante los 3 años siguientes, esa única fotografía le perseguiría susurrándole una pregunta que no podría responder.
¿Cuánto tiempo puede un hombre proteger un secreto que podría cambiarlo todo? La sesión fotográfica prohibida, la sesión de retrato oficial de la reina Camilla, estaba destinada a ser uno de los acontecimientos más pulidos y cuidadosamente controlados del calendario de palacio. El escenario se había elegido con semanas de antelación, una sala grandiosa pero íntima revestida de espejos dorados y suaves cortinas color crema. Las flores frescas de los jardines reales llenaban el aire con una sutil fragancia, y cada mueble había sido colocado para enmarcar la imagen perfecta. El equipo de iluminación trabajaba en silencio ajustando sus equipos para crear un cálido resplandor que realzara cada detalle. A primera vista era una escena de elegancia y calma. Marcus Whitmore se movía por la sala con la tranquila seguridad de un hombre que ha hecho esto innumerables veces antes. Su cámara era una prolongación de sí mismo. Cada ajuste del objetivo se realizaba con precisión. Los ayudantes entraban y salían, alisaban los pliegues del vestido de Camilla, retocaban su pelo y se aseguraban de que su corona captara bien la luz. La reina consorte mantuvo su pose con regia seguridad, ofreciendo la sutil sonrisa ensayada durante años. Cada detalle hablaba de una mujer que dominaba plenamente su imagen pública. Pero fue en los momentos entre tomas cuando la pulida fachada resbaló. Durante una breve pausa, un ayudante se acercó con la silenciosa noticia de que Catherine se había retrasado debido a su programa de recuperación de la salud. La expresión de Camilla cambió casi imperceptiblemente. La sonrisa equilibrada se desvaneció sustituida por algo más afilado, más desdeñoso. Se apartó ligeramente de la cámara principal y bajó el tono de su voz con un deje de burla. Con una exageración deliberada, imitó los movimientos de Catherine doblando la postura y fingiendo una respiración agitada que atrajo las miradas incómodas de los que estaban cerca. La sala se sumió en un silencio incómodo, solo roto por el débil clic de la cámara de Marcus. Le habían enseñado a dejar de disparar en cuanto un miembro de la realeza abandonaba su pose oficial, pero el instinto pudo más que el protocolo. El objetivo permaneció fijo captando las expresiones y gestos fugaces que nadie fuera de la sala debía ver. Cada fotograma congelaba un momento desprevenido, un marcado contraste con la imagen digna que el palacio se había esforzado tanto en proyectar. Marcus sintió que su corazón se aceleraba mientras el obturador continuaba. Conocía las consecuencias de lo que estaba haciendo. El proceso de aprobación de palacio era meticuloso y cualquier imagen considerada poco favorecedora o inapropiada sería destruida de inmediato. Sin embargo, no se atrevía a bajar la cámara. Algo en la escena parecía significativo. Un atisbo de verdad que se abría paso a través de las capas de ceremonia. Cuando se reanudó la sesión, la cálida sonrisa de Camilla volvió como si nada hubiera pasado. Se ajustó la corona, se afinó la iluminación, y los retratos finales resplandecieron con la imagen de una graciosa reina consorte. Pero Marcus sabía que entre los cientos de fotogramas tomados aquel día había una secuencia que el público nunca debía ver. Era el comienzo de un secreto que se haría más pesado con el paso de los días. Un momento prohibido capturado en silencio, pero que resonaba con el peso de lo que revelaba. El impactante descubrimiento. La fotografía estaba enterrada en lo más profundo de los archivos de Marcus Whitmore, oculta entre cientos de imágenes aprobadas de la sesión oficial de retratos. Durante semanas después de la sesión, evitó mirarla diciéndose a sí mismo que era más seguro dejarla intacta. Pero la curiosidad y la conciencia son fuerzas persistentes. Y una tarde, solo en su pequeño despacho, Marcus abrió el archivo. Cuando la imagen llenó su pantalla, sintió un nudo apretarse en su pecho. No era simplemente poco favorecedora, fue devastador. El encuadre había congelado un momento tan preciso que parecía llevar sonido, peso e intención. Camilla estaba de pie con los hombros encorvados, su postura deliberadamente distorsionada para imitar los movimientos lentos y cuidadosos de Catherine durante su recuperación de la enfermedad. Tenía la boca torcida en una mueca entre la diversión y el desdén. El brillo de sus ojos no era de broma sino de algo más frío de burla. El detalle era innegable. Colocó la mano sobre el pecho imitando exageradamente un gesto que se había visto hacer a Catherine en recientes apariciones públicas cuando controlaba su energía y contenía la respiración. La leve inclinación de la cabeza reflejaba la actitud de Catherine cuando escuchaba atentamente a alguien hablar
pero aquí era exagerada hasta la caricatura. Era un teatro cruel representado en una sala llena de personal que sabía que no debía reírse pero que también temía interrumpir. Marcus contempló la fotografía durante largo rato. Cada segundo que pasaba aumentaba el peso de lo que revelaba. Pensó en la compostura de Catherine en público. Su decisión deliberada de no quejarse nunca a pesar del escrutinio al que se enfrentaba y su servicio continuado incluso durante su recuperación. Recordaba a las multitudes que la aclamaban en los actos inconscientes de las silenciosas luchas que se ocultaban tras su radiante sonrisa. Y aquí estaba la reina consorte, burlándose de esas mismas luchas, de un modo que despojaba toda pretensión de empatía. Amplió la imagen estudiando cada elemento para asegurarse de que no se estaba imaginando la intención, el ligero entrecerramiento de los ojos, la curvatura del labio, el arco de la ceja. Todo confluyó en una actuación que no podía confundirse con otra cosa que no fuera burla. No hubo amabilidad, ni malentendido, ni expresión accidental. Era un gesto calculado para menospreciar. En ese momento, Marcus comprendió por qué el palacio se había apresurado tanto a exigir la destrucción de la imagen. No solo dañaba la imagen pública de Camilla, sino que era una amenaza directa a la narrativa de unidad y respeto que la monarquía se esforzaba por mantener. La fotografía socavaba no solo su posición como reina consorte, sino la credibilidad de la institución que representaba. Al cerrar el portátil, Marcus sintió la familiar agitación del conflicto. Había sido el guardián de los secretos reales durante 3 décadas, un guardián de momentos que el público nunca vería. Pero esto era diferente. No se trataba de un inofensivo desliz de etiqueta o de un ángulo incómodo. Era el carácter revelado en su forma más desprevenida, y una vez visto nunca podría dejar de verse. La campaña de encubrimiento. La reacción de Palacio fue rápida y absoluta. A las pocas horas de terminar la sesión de retratos, Marcus Whitmore recibió una discreta pero urgente citación para reunirse con 2 altos funcionarios en una de las salas de conferencias privadas de Palacio. El ambiente era deliberadamente tranquilo. La mesa de madera pulida brillaba bajo la suave luz. Pero la atmósfera tenía un peso que hacía que cada palabra pareciera deliberada. Comenzaron con un cortés agradecimiento por sus décadas de servicio, alabando su profesionalidad y la belleza de sus imágenes aprobadas. Entonces, la conversación cambió. Los funcionarios dijeron a Marcus que había un fotograma de la sesión que no podía hacerse público bajo ninguna circunstancia. Se refirieron a ella solo como la imagen comprometida, evitando cualquier descripción directa. Sin embargo, estaba claro que sabían exactamente lo que se había captado. Sin levantar la voz, le explicaron que la imagen podía causar un daño irreversible a la reputación de la reina consorte y, por extensión, a la propia monarquía. Marcus recibió instrucciones de borrarla inmediatamente de sus registros. Cuando Marcus vaciló, el tono de la reunión cambió sutilmente. Hablaron de los acuerdos legales que había firmado a lo largo de los años, de las estrictas cláusulas de sus contratos sobre la propiedad intelectual perteneciente a la corona y de las graves consecuencias de incumplir esos términos. Luego llegaron los incentivos. Una tranquila mención a un aumento sustancial de su salario anual, una promesa de misiones exclusivas e incluso la sugerencia de un honor real si cumplía sin demora. Pero Marco no podía apartar la imagen de su mente. Ya había visto momentos sin protección, momentos que podrían haberle causado vergüenza si los hubiera revelado. Sin embargo, esto era diferente. No fue un desliz de protocolo o un error humano. Fue algo que reveló el carácter de una manera que ninguna campaña de relaciones públicas podría reparar. En los días siguientes, la presión se intensificó. Llegó a su casa una carta legal cargada de lenguaje formal y advirtiéndole de severas sanciones por retener material sensible. Una llamada anónima a última hora de la tarde dejó claro que el palacio sabía dónde vivía su familia, aunque la voz insistió en que se trataba simplemente de un recordatorio de la importancia de la discreción. La amenaza tácita permaneció en sus pensamientos mucho después de que la línea se cortara. Marcus decidió entonces que no podía destruir la fotografía, aunque eso significara arriesgarlo todo. Al amparo de la noche, hizo una serie de copias de seguridad encriptadas, almacenándolas en unidades ocultas, en lugares que solo él conocía.
Una copia se colocó en una caja de seguridad registrada a nombre de un amigo. Otra se envió a un servicio seguro en la nube sin vínculo evidente con él. Cada paso se dio con meticuloso cuidado como si estuviera manipulando algo tan valioso como peligroso. El palacio creyó que la imagen había desaparecido borrada de la existencia. Siguieron adelante con los retratos aprobados, inundando la prensa con imágenes de gracia y dignidad. Pero Marcos sabía que la verdad seguía ahí fuera preservada en silencio, esperando el día en que ya no fuera posible mantenerla oculta. Y en ese conocimiento comprendió que el verdadero poder ya no estaba en manos del palacio sino en las suyas. Durante 3 largos años, Marcus Whitmore cargó con el peso de una verdad que podía alterar para siempre la percepción que el público tenía de la monarquía. Cada vez que veía la imagen de la reina Camilla en los periódicos, o la veía hablar amablemente en actos benéficos, una silenciosa tormenta se desencadenaba en su interior. Para el público, era una figura de elegancia, compasión y apoyo constante al rey. Para Marcus también era la mujer captada en un único fotograma que revelaba un lado que el mundo nunca había visto. Era un lado marcado por la burla y la crueldad, y solo él poseía la prueba. La fotografía le atormentaba, nunca se alejaba de sus pensamientos tanto si estaba en una misión como en casa. En las cenas familiares se distraía repitiendo el momento en su mente. Su mujer se daba cuenta de cómo cambiaba su humor cada vez que la reina consorte aparecía en televisión. Su hijo adolescente le preguntó una vez por qué siempre cambiaba de canal durante la cobertura de la realeza. Marcus se limitó a sonreír débilmente y a decir que ya había visto suficiente de ese mundo para toda una vida. El palacio se había asegurado de que su silencio no se dejara al azar. Unos meses después de la sesión de retratos, su esposa recibió una carta sin remitente. No contenía más que una fotografía de su casa y un mensaje mecanografiado que les recordaba la importancia de proteger la imagen real. Estaba firmada sin nombre, pero su significado estaba claro. En otra ocasión su hija llegó del colegio inquieta, diciendo que un hombre trajeado le había preguntado si era hija del fotógrafo. A Marcus se le heló la sangre aunque intentó tranquilizarla. Estos incidentes eran calculados lo bastante sutiles para negarlos, pero lo bastante potentes para mantener vivo el miedo. Eran recordatorios de que el alcance del palacio era largo y que romper su silencio podría tener consecuencias más allá de su propia carrera. Durante un tiempo este miedo funcionó. Se convenció a sí mismo de que hablar sería más perjudicial que beneficioso, de que el mundo no le creería, y de que tal vez era mejor dejar que el asunto desapareciera. Pero el peso crecía con cada año que pasaba. Marcus empezó a ver la fotografía como algo más que un momento congelado. Era un símbolo de todo lo falso de la narrativa cuidadosamente elaborada en torno a la reina consorte. El punto de inflexión llegó cuando asistió a un compromiso real para fotografiar a Catalina en un hospital benéfico. La observó hablar amablemente con los pacientes, muchos de los cuales se estaban recuperando de enfermedades graves, y vio la auténtica compasión en sus ojos. En ese momento el contraste entre la sinceridad de Catalina y la crueldad privada de Camilla se hizo insoportable. Marcus supo entonces que su silencio ya no era un acto de lealtad. Se había convertido en complicidad. Esa comprensión fue el punto de ruptura. El miedo que le había atado empezó a aflojarse, sustituido por la convicción de que había que decir la verdad, costase lo que costase. La fotografía había sobrevivido a los intentos de Palacio por destruirla, pero también había sobrevivido a los años dentro de su conciencia. Ahora era el momento de que viera la luz del día la revelación pública. Cuando Marcus Whitmore finalmente decidió hablar, sabía que no habría vuelta atrás. La entrevista se concertó en absoluto secreto con un respetado periodista de investigación conocido por negarse a ceder a presiones políticas o reales. Se reunieron en un discreto estudio a las afueras de Londres, lejos de la grandeza de los muros de palacio. Marcus llegó con una pequeña cartera de cuero desgastada por años de manipulación. En su interior estaba la fotografía que había pesado sobre su conciencia durante tanto tiempo. Las cámaras empezaron a rodar, y Marcus contó su historia con la serena precisión de un hombre que se ha pasado la vida observando más que actuando. Habló de sus décadas detrás del objetivo de la confianza depositada en él
y del día en que esa confianza se puso a prueba de una forma que nunca podrá olvidar. Describió la sesión de retratos, la imitación burlona, y el momento en que decidió pulsar el disparador en lugar de bajar la cámara. Cuando la fotografía apareció en pantalla por primera vez, la sala pareció contener la respiración. No era borrosa ni ambigua, ni se prestaba a interpretaciones erróneas. Era claro, detallado y devastador. La postura de Camilla, su expresión, los movimientos exagerados, contaban una historia que ninguna palabra podría suavizar. El periodista permaneció en silencio sabiendo que la imagen hablaba por sí sola. Pocas horas después de la publicación de la entrevista, la fotografía se había difundido en todos los principales medios de comunicación. Los periódicos lo publicaron en sus portadas con titulares que se preguntaban si la imagen pública de la reina consorte había sido siempre una fachada. Los presentadores de televisión comentaron la noticia con mesura, conscientes de su sensibilidad, pero incapaces de ignorar su impacto. Por la tarde la noticia había llegado a todos los rincones de Internet. Las redes sociales no tuvieron piedad. Los hashtags exigiendo responsabilidades fueron tendencia en cuestión de minutos. Las comparaciones entre las apariciones públicas de Catherine y la imagen burlona inundaron los timelines. La opinión pública cambió rápidamente, y muchos expresaron su indignación por el hecho de que semejante crueldad pudiera existir tras el pulido barniz de la vida real. Aparecieron memes, se multiplicaron los vídeos con comentarios, y los foros analizaron cada detalle de la imagen. La crueldad captada en ese único fotograma se convirtió en un símbolo de una conversación más amplia sobre la autenticidad, los privilegios y las responsabilidades de quienes ejercen cargos públicos. Para Marcus, la reacción fue abrumadora. Su bandeja de entrada se inundó de mensajes, algunos alabando su valentía, otros condenándole por romper décadas de lealtad a la corona. Su teléfono no paraba de sonar con solicitudes de los medios de comunicación, pero él rechazó la mayoría, prefiriendo dejar que la fotografía hablara por sí misma. Sabía que habría consecuencias, pero por primera vez en años sintió un alivio inesperado. En Palacio el ambiente era de incredulidad y pánico contenido. Lo que antes había quedado enterrado era ahora noticia mundial, y no había forma de borrarlo de la memoria pública. La fotografía había escapado al control de Palacio y había entrado en el tribunal de la opinión pública, donde el juicio era rápido e implacable. La verdad, antes oculta en las sombras, estaba ahora a la vista de todo el mundo, que no tardaría en olvidarla. La respuesta real. En cuanto la fotografía empezó a acaparar titulares, el Palacio entró en crisis. En el ala de comunicaciones, los teléfonos sonaban sin pausa, mientras los ayudantes se afanaban por coordinar una estrategia. Se redactaron y reformularon declaraciones, sopesando cada palabra por su capacidad para negar sin sonar desdeñosa, para tranquilizar sin confirmar la autenticidad de la imagen. El primer comunicado oficial fue comedido, insistiendo en que la fotografía había sido sacada de contexto y no representaba la verdadera naturaleza de la reina consorte. Hablaba de sus largos años de servicio caritativo y de su inquebrantable dedicación a la monarquía, pero no abordaba directamente el acto captado en el fotograma. Entre bastidores, el ambiente era tenso. Los asesores debatieron si una disculpa pública podría suavizar la reacción, pero otros argumentaron que cualquier admisión cimentaría la imagen en la historia como una verdad innegable. Las reuniones se prolongaban hasta altas horas de la noche, y los altos cortesanos advertían de que la confianza pública se estaba erosionando más rápidamente de lo que el Palacio podía responder. La estrategia acabó decantándose por una sutil desacreditación. Fuentes cercanas a la reina consorte empezaron a sugerir que la fotografía había sido alterada o tomada en un momento de broma malinterpretado por los que estaban fuera de la sala. En medio de todo esto, el rey Carlos se encontró en el centro de una elección imposible. Como marido, su instinto era defender a Camilla, protegerla de la creciente tormenta. Como monarca, su deber era mantener la integridad de la corona, que dependía en gran medida de la confianza pública. Sus allegados le describen como una persona retraída durante esos días, que pasaba largas horas en su estudio privado, leyendo el creciente número de cartas de ciudadanos que expresaban su decepción y desilusión.
Guillermo y Catalina, mientras tanto, eligieron un camino de tranquila dignidad. No hicieron declaraciones públicas, no hicieron comentarios a la prensa y se negaron a entrar en especulaciones. En lugar de ello, continuaron con sus compromisos programados con la misma compostura que siempre habían mostrado. En un acto en un hospicio infantil pocos días después de que se conociera la noticia, la presencia tranquila de Catherine y su cálida interacción con los pacientes contrastaban con los titulares que rodeaban a su familia. Las fotografías de ella sonriendo junto a un joven paciente en silla de ruedas se difundieron por los medios de comunicación no como parte de una respuesta calculada, sino como un reflejo natural de su carácter. Los observadores señalaron que el silencio de Guillermo fue igual de contundente. Su decisión de no defender ni condenar lo dice todo. A los ojos de muchos fue un reconocimiento silencioso de que la fotografía no requería un juicio verbal, que la propia imagen ya había hablado. Su firme apoyo a Catalina, visto en la forma en que permanecía cerca de ella durante las comparecencias, fue leído por el público como una declaración tácita de solidaridad. Dentro del palacio la división se profundizó. Mientras algunos esperaban que la tormenta pasara, otros temían que los daños fueran permanentes. La respuesta real se había ingeniado para contener el fuego, pero fuera de las puertas del palacio, las llamas seguían propagándose. Y con Guillermo y Catalina guardando silencio, el peso de esa imagen parecía hacerse más pesado cada día que pasaba. El desenredo. La publicación de la fotografía de Marcus Whitmore había sido como dejar caer una piedra en aguas tranquilas, enviando ondas de verdad hacia el exterior. Al principio, el palacio logró mantener la línea aferrándose a su narrativa de malentendidos y manipulación. Pero el silencio de Guillermo y Catalina, unido a la innegable claridad de la fotografía, dio a otros el valor de hablar. El primero era un antiguo lacayo que había servido en la Casa Real durante más de una década. Se puso en contacto con el mismo periodista que había entrevistado a Marcus, ofreciendo su propio relato de momentos privados en los que el comportamiento de la reina consorte a puerta cerrada contrastaba fuertemente con su imagen pública. Poco después surgieron más voces. Un asesor de prensa retirado relató casos en los que las bromas a costa de Catherine eran recibidas con risas en reuniones privadas. Un antiguo coordinador de eventos habló de la cuidadosa organización de los asientos para evitar encuentros tensos entre las dos mujeres. Cada testimonio añadía peso a las afirmaciones de Marcus, erosionando la imagen cuidadosamente construida y pulida durante años. Luego llegó la segunda oleada de pruebas. Empezaron a salir a la luz fotografías y vídeos cortos, todos ellos capturados discretamente durante actos oficiales y privados. Una imagen mostraba a Camilla poniendo los ojos en blanco durante un discurso de Catalina en una gala benéfica. Otra, un clip granulado del teléfono de un miembro del personal, la captó murmurando algo en voz baja al paso de Catherine, lo que provocó una risita incómoda de los que estaban cerca. Aunque ninguna tuvo el mismo impacto que la fotografía de Marcus, juntas formaban un patrón demasiado coherente para ser ignorado. El público, ya escéptico tras la revelación inicial, veía ahora un preocupante mosaico de comportamientos. Los periódicos publicaron titulares que sugerían una ruptura familiar más profunda de lo que se había admitido hasta entonces. Los programas de entrevistas debatieron el futuro del papel de la reina consorte, y algunos comentaristas se preguntaron abiertamente si era sostenible que siguiera desempeñando funciones públicas. Las redes sociales se convirtieron en un foro de investigadores aficionados con miles de usuarios recopilando cronologías, comparando imágenes y estableciendo conexiones entre las historias que ahora se cuentan. Dentro del palacio, el ambiente pasó de defensivo a fracturado. Los aliados más cercanos de la reina consorte se fueron reduciendo a medida que los altos cargos se distanciaban de la polémica. Las invitaciones que antes fluían libremente empezaron a disminuir. En los actos públicos, las multitudes que antes sonreían calurosamente, ahora solo aplaudían con cortesía, con un entusiasmo notablemente apagado. El cambio era sutil, pero imposible de pasar por alto para quienes vivían dentro de los muros de la finca real. La máscara, antes perfectamente ajustada, había empezado a resbalar. Cada nuevo relato, cada imagen emergente, la alejaba aún más, revelando una versión de la reina consorte que el público no había querido ver.
El encanto y la compostura que la habían llevado a lo largo de décadas de vida pública parecían menos convincentes bajo el peso de la verdad acumulada. A finales de año, los índices de aprobación de la reina consorte habían caído a su nivel más bajo desde que se tiene memoria. Ya no se trataba solo de una fotografía o de las reivindicaciones de un fotógrafo. Se trataba de un creciente coro de voces e imágenes que juntas contaban una historia imposible de silenciar. El desenredo había comenzado y no habría vuelta atrás. El precio de la verdad. Para cuando el invierno se asentó sobre Londres, las consecuencias de la decisión de Marcus Whitmore eran plenamente visibles. Lo que había comenzado como susurros y especulaciones se había convertido en un consenso público. Encuesta tras encuesta, los índices de aprobación de la reina consorte caían a mínimos sin precedentes. Incluso entre los monárquicos leales crecía un malestar que ya no podía ignorarse. Durante años su imagen pública había sido el resultado de una cuidadosa estrategia y un incesante trabajo de relaciones públicas. Ahora, en el espacio de unos meses, se había deshecho por completo. El cambio de actitud del público no solo se reflejó en las cifras, sino también en el tono de sus apariciones. Las multitudes que antes la aplaudían calurosamente, ahora la recibían con una reserva fría y educada. La energía había cambiado. En los compromisos, era más probable que la gente la observara pasivamente que diera un paso al frente para estrecharle la mano o sonreírle. La calidez que tanto le había costado cultivar había desaparecido, sustituida por un escrutinio silencioso que seguía cada uno de sus movimientos. En este clima se tomó la decisión. Aunque ningún anuncio oficial lo admitió abiertamente, la reina consorte empezó a retirarse discretamente de su agenda. Los compromisos fueron reasignados a otros miembros de la realeza. Los discursos previstos desde hacía meses se cancelaron repentinamente sin ninguna explicación. Sobre el papel se decía que estaba centrada en asuntos personales y que apoyaba al rey en privado. Pero las personas cercanas al palacio sabían la verdad. Su presencia se había convertido en un lastre, y la única forma de detener la hemorragia era retirarla de la escena pública. Para Marcus, la realidad de lo que su fotografía había puesto en marcha era a la vez aleccionadora y surrealista. No había actuado por maldad o ambición. Había actuado porque creía que la verdad importaba aunque tuviera un coste. Sin embargo, la magnitud de ese coste era algo que nunca podría haber previsto. Su carrera como fotógrafo real había terminado, pero la imagen que había capturado ya había cobrado vida propia. Había cambiado la conversación sobre la transparencia dentro de la monarquía, obligando al público a enfrentarse a la diferencia entre la presentación y la realidad. En los meses siguientes, los observadores de la realeza empezaron a notar cambios sutiles en la forma de actuar de la familia. Hubo una mayor cautela en las comunicaciones oficiales, un esfuerzo más deliberado para garantizar que las declaraciones públicas coincidieran con las acciones privadas. La lección estaba clara. En una época en la que una imagen puede dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos, la autenticidad ya no es opcional. Marcus reflexionaba a menudo sobre esa verdad. Había pasado décadas perfeccionando el arte de proteger la imagen de la corona, pero fue el momento en que dejó escapar la verdad sin ambages lo que definiría su legado. La ausencia de la reina consorte de la vida pública fue el resultado directo de esa elección. Y aunque el palacio nunca lo reconocería, la conciencia de un hombre había cambiado la monarquía para siempre. El precio de la verdad había sido alto, pero su impacto era innegable. En la era digital, una sola imagen puede hablar más alto que 1000 declaraciones cuidadosamente elaboradas. La fotografía de Marcus Whitmore demostró que la verdad, una vez captada, tiene la capacidad de sobrevivir a las instituciones más poderosas. Recordó al mundo que detrás de los discursos pulidos y las apariencias perfectamente escenificadas, el carácter auténtico siempre encontrará la manera de salir a la superficie. Puedes ocultarlo durante un tiempo, puedes dar forma a la narrativa, pero el objetivo lo ve todo. Este momento de la historia real no fue solo un acto de crueldad o una fotografía. Fue el cambio que provocó una exigencia de mayor transparencia, un llamamiento a la responsabilidad
y un recordatorio de que incluso las tradiciones más arraigadas deben adaptarse a las expectativas de un público vigilante. Para la monarquía, la lección es clara. La confianza pública no se construye únicamente con